Bienvenidos a Ciudad de Avivamiento, donde la presencia del Espíritu Santo es real. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En esta tarde This afternoon, atamos y reprendemos we rebuke and cast todo out espíritu de duda, all spirit of doubt, todo espíritu all de spirit. división. Atamos y reprendemos We rebuke and cast out todo espíritu de ideas preconcebidas, of preconceived ideas, de enseñanzas erradas of eradicated preaching que a través de los años that through the years han permeado have a permeated lo profundo de nuestro to ser. the deepest part of your being. Nos declaramos libres We declare you free. y soltamos un espíritu de fe, We cast out a spirit of un faith, espíritu de entendimiento, a spirit of knowledge and para que understanding. Dios So God ponga en nuestro espíritu places in your solo lo spirit que Él only what He quiera poner en wants esta to tarde. place this afternoon. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, tu espíritu está aquí. your spirit is here. Tú eres el pastor de Ciudad de Avivamiento. You are the pastor of City of Revival. Tú eres el maestro de Ciudad de Avivamiento. You are the teacher of City of Revival. Tu palabra dice, Señor, Your word says, Father, que la semilla that the seed, cuando cae when it falls en buena tierra in good ground, produce buenos frutos, produces good fruit abundantes frutos. that is abundant. Yo declaro I declare que mis hermanos my brothers son buena tierra are good y que tu ground. palabra And your word es buena semilla. is a good seed Por lo tanto, by which, por las leyes establecidas por ti, by the laws established by you, veremos we should una cosecha grande see a great para harvest gloria y honra by the glory and honor de tu nombre. of your name. Apostamos We place out ángeles angels alrededor de este campamento around this place para que no entre so nothing enters, nada que impida nothing that que impedes tú, oh Dios eterno, that you, eternal God, poderoso Dios, powerful God, hagas lo que tienes que hacer do what you need en to esta do tarde, in this en place, nuestras vidas. in our lives. Yo rindo ante ti, Señor, todo lo que yo soy, I give todo lo que everything yo I am sé, to you that I know, y te pido, Espíritu Santo, que uses mi mente, and I ask that you use que my uses mi mind, lengua, that you use my tongue, que uses mi ser, that you use my being, para transmitir solamente to transmit only lo que tú quieres what you need que entendamos. us to understand. Que prepares nuestro You corazón prepare our hearts para to ver milagros see miracles en el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Y a ti te daremos la gloria And we give you the y a glory ti te daremos la honra, and the honor porque solo tú because only you la mereces, Señor. deserve it, Lord. Amén Amen. y amén. Denle un aplauso Amen. Give al the Lord an Señor en applause. esta tarde. El Señor desea que nuestro nivel de fe The Lord desires that our level of faith aumente. increases. Y el Señor desea que nosotros And the Lord desires that we entendamos. understand. La palabra de Dios nos dice The Word of God says que mi pueblo perece that my people will perish por falta de conocimiento. by lack of knowledge. Entonces necesitamos adquirir And so we need to get conocimiento, knowledge, pero no cualquier but conocimiento, not just any knowledge, conocimiento de Dios. knowledge of God. El Señor va a hacer The Lord will do grande obra great works en medio vuestro, amongst you. cosas que tu mente no imagina. Things that your mind can never Más imagine. allá va a ser Él, That's what He'll do. porque Él es un Dios de lo grande, Because He is a God of de great lo things, poderoso, of the de powerful, lo perecedero, of the things that are de lo great, que no cambia. things that do not de lo change, eterno. of the eternal. Cuando Dios toca a alguien, When God touches esa somebody, persona es cambiada that person is para changed siempre, forever, para siempre, forever, para siempre. forever. Estamos en el tiempo We are in the time en que Dios in which God va a hacer cosas grandes. will do great things. Hablaba la hermana Sister spoke, de que el Dios que usted y yo le the servimos God that you and I serve es un Dios de plan, is a God of plans, es un Dios de a diseño, God of design, es un Dios de a objetividad. God of No es un objectivity. Dios que hace las cosas
a la necesidad. God is not one of the God that does things out of Nuestro need. Dios Our God es un Dios que todo lo planifica. that plans everything. Y planificó en este día And He planned on this day que tú estuvieras that aquí you would be here para escuchar to hear esta palabra, the Word, para que tu fe so your faith se eleve, can be para que tu elevated, fe se engrande. so your faith can para be que greater, puedas creer. so you can believe. Como vamos a ver en el mensaje de este día, As we hay have- momentos en que Dios no podía obrar There are moments that God cannot work porque no había falta de fe. because there was a lack of faith. Dios se mueve en medio de la fe. God moves in the middle of Dios da faith. honor al que cree. He does honor to those that Y believe. dice que todo es posible. And everything is possible. Todo es posible. Everything is possible. Todo es posible. Everything is Para el que possible cree. for those that ¿Crees believe. tú? You Todo believe. es posible para ti. Dele un Everything is aplauso possible for al you. Señor porque todo es posible Everything is para el que possible cree. for those that believe. Vamos a leer una escritura We're going to read some scripture y en beneficio del tiempo in benefit of time. lo voy a leer We'll read it en español. in Spanish. Y si usted tiene la escritura, And if you have scripture, búsquela en su Biblia. look for it in your Dice lo Bible. mismo, And it says, solamente que en otro idioma. it says the same thing except in another language. Y vamos a ver en este día dos milagros. We're going to see today two miracles. Dos milagros hechos Two miracles performed por la misma persona. by the same person, Jesús, Jesus, el Hijo del Dios viviente, the Son of the living el God, poderoso, the powerful Hijo de one, Dios, Son of el que God, te salvó a ti y a the mí, one that saved you and el que I, derramó su sangre that por ti, poured out His blood el for que te you, ha justificado delante del that has Padre, been justified by para the que ahora Father. en esta tarde So today, puedas venir you can come y recibir el beneficio and receive the de la cruz benefit en tu vida. on the cross in your Para life. ti, For you, para tu familia, for your family, para tu parentela, for everything para that's los que around you, amas, for your y aún para friends, los que no amas. Dele un even aplauso those al that you Señor, don't love. porque Dios no discrimina because a God nadie. does not describe anybody. Y vamos a leer en el libro de Marcos We're going to read in the book of Mark, y vamos a leer del capítulo número 5 from chapter 5. y vamos a leer, We're gonna perdón, read. antes vamos a ir a leer algo en Mateo Sorry, we're going to read something in Matthew first. 20. 20. Vamos a regresar después a esto. Mateo 20. Matthew 20. Mateo 9, perdón. Mateo Matthew 9. verso 20. Verse 20. ¿Cuántos le aman? I'm going to read Amén. Dígale que le ama. 9, 20 chapter 9, verse 20 al 22. up to 22. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, Lord, we read in the name of the en el Father, nombre del Hijo that of the Son, y con el poder y la unción del Espíritu and the Santo. power and the anointing of the Holy Spirit. Y dice así: And it says, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre por 12 años, llegándose por detrás. Diga conmigo, llegándose por detrás. say with me, came up behind him, Le tocó la franja de su vestido, touched the edge of his cloak. porque decía para sí misma: Because she said to herself, si tan solo tocara su vestido, if I only touch his cloak, seré sana. I will be healed. Mas Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Jesus turned and saw her. confía, hija, He said, take heart. tu fe te ha salvado. Your faith has healed you. Y la mujer fue salva, fue sana. Y la mujer fue sana And the woman was healed desde ese momento. at that moment. ¿Cuántos creen que ese es un gran milagro? I only believe that is a great miracle, Un milagro tremendo. a tremendous Y miracle. tal vez usted ha escuchado muchas veces Maybe you've heard many times. que predicamos mucho de esto porque es un milagro sobrenatural. We preach many times about it because it's a Los supernatural predicadores miracle. usamos este mensaje y predicamos de la sanidad. Preachers use this miracle to preach about healing. Pero hay cosas a veces que no están tan al frente, But there are things that aren't so sino que frontal. están como escondidas. Y ya But they vamos are a ver hidden. en la escritura And- más completa And we'll see in the complete scripture los secretos. the secrets.
¿Cuántos han escuchado alguna vez esta palabra? How many have heard De this parte word de Dios. from God? Y te mostraré And I'll show cosas grandes great things y maravillosas and marvelous things que tú no conoces. that you don't know. En esta tarde, And this afternoon, el Espíritu de the Holy Dios Spirit of God nos mostrará cosas will grandes show us great y things maravillosas and marvelous que things nosotros no conocemos. that we don't know. Para que la guardemos So we can keep them, y nos envanezcamos then we can just y go with digamos, yo ourselves sé mucho, and say, I know a lot of things, para que las compartamos, so we can share, para que las practiquemos so we can practice y it veamos la gloria de and Dios see the glory en of la vida God nuestra in our y lives de los nuestros. and that of you, of your Usted lives. y yo You and I hemos sido puestos en este mundo have been placed here on this y world, hemos sido salvados por la sangre de and we've Cristo been saved by the blood of para hacer un Jesus trabajo, to do a work, para hacer las obras to do the works del Señor of the Lord y hacer milagros and do de miracles su parte. on His part. Si nosotros solo proclamamos, If you only proclaim, pero no hay pruebas but there's no test de que Dios esté en nuestras vidas, that God is in your life, son como címbalos que retiñen. they're just anything else just spins around in a circle. Sounds. El Señor Jesús nos dio una enseñanza muy importante. Our Lord Jesus gave us a very Decía, important teaching. Por sus frutos By His fruits, los conoceréis. I will know you. Si no llevamos frutos, If you don't bring fruits, somos una higuera, they're just some sort of little holes or a branch inútil, that isn't worth anything. como la higuera que Jesús But what God uses, maldijo that He cursed with as well, porque no le encontró frutos. because He did not produce fruit. La importancia para nosotros como cristianos The importance for us as Christians es que tengamos frutos, is that we have fruit. porque cuando el Señor venga, Because when the Lord si no comes, encuentra frutos en He does nosotros, not find fruit in us. nos echará al fuego eterno. He'll take us to eternal fire. ¿Cuántos saben esto? How many know that? ¿Cuántos dicen How amén? many say amen? Pero Dios quiere But God wants que los milagros nos sigan. miracles to follow. Y dice el Señor, y estas señales, He said, these diga signs, señales, say signs, señales, signs. dígale a su vecino Tell your señales, neighbor signs. dígale tú tienes que llevar señales, Say you need to bring signs seguirán that will follow a los que creen en mi nombre. those that believe in my name. Oiga, Listen, ¿a quiénes van a seguir? who will they follow? A nosotros. Us. Nosotros no se supone que debemos andar siguiendo señales. It doesn't mean that we should follow signs, that we're not assuming that. Las señales tienen que seguirnos a The nosotros. signs need to follow us. Yo creo con todo mi corazón, I quiero poner en su espíritu en Believe with esta all my heart and place in your spirit today. algo que Dios puso en mi corazón hace muchos años. Something that God placed in my heart many years creo. ago. I believe Con todo mi with corazón all my heart que va a llegar un momento there will be a moment en que nosotros vamos a caminar that you will walk por las calles de by Mississauga, the streets of por las Mississauga, calles de Ontario, streets of por Ontario, las calles en Colombia, That in por Colombia, las calles en México, that in por las Mexico, calles en Centroamérica, of that in por Central las calles en America, Argentina, for that in y con Argentina, nuestra sombra and with se sanarán los their enfermos. shadow they will be healed. Y cuando oigan When they hear que usted va a llegar that you're coming a Barranquilla, por ejemplo, to Barranquilla, for example, van a llamar a toda la gente they'll call everybody, y va a llegar la gente, and everyone will come. van a poner los enfermos They're going to place the sick. para que cuando usted camine So when you walk, se levanten they y get up sean sanados los and they be enfermos. healed. ¿Cuántos creen How many eso? believe En that? su corazón, In your no heart, en su mente, not no in your va a mind. tratar de analizarse porque su mente le va a decir no, no es because your mind will say, no, that's not possible. esto no es un hype, esto no es una cosa que queremos levantarles el ánimo. This isn't some sort of hype tactic or anything that wants to lift up your spirits. Yo no soy un motivador, I'm not a motivational yo soy un speaker. siervo de Dios. I'm a servant of Y God. hablo la palabra de I Dios. speak the word of No es God. para que usted se sienta bien, It's not for you to feel para que good. usted se convenza It's for you to be y que convinced camine en las palabras que le pongo. that you believe in the words Es that I para que say. usted agarre la palabra It's de for you to Dios. take the word of Porque lo God. más importante es la palabra Because de the most Dios. important is the Y con word. esa palabra, And with that con word, esa palabra, with that usted word, llegue y sane a los You go enfermos. and you heal the sick. Dele un aplauso al Give the Señor. Lord an applause. Vamos a ir a leer We're going to read a Marcos. Mark. Vamos a leer toda. ¿Cuántos saben que un texto fuera de contexto es no otra cosa más que un pretexto? How many know that text beyond the context, nothing more Se lo than digo a de nuevo. pretext? Un texto
A text fuera de contexto beyond the context no es otra cosa más que un pretexto. is nothing more than pretext. Muchas falsas doctrinas Many false se han doctrine levantado has been lifted up porque han agarrado un texto because they've taken fuera de text contexto out of the context. y lo han hecho un pretexto. They've made it into pretext. Y millones de personas And millions of people alrededor del mundo around the world creen esas mentiras. believe in that lie. La escritura tiene que ser leída completa, Scripture needs to be tiene que read ser completely, analizada en su medio. analyzed in its ¿Para median. quién fue escrita? For who was it ¿Por written quién for? fue escrita? By who? ¿Se aplica a mí? Is it applied to ¿Se me? aplica a mí estos días o no? To these days or Tenemos not? que tener comprensión. You need to El have an Señor nos dio impression. una mente God gave you a mind. inteligente, It's very con intelligent, capacidad with the capacity para analizar, to analyze, para recordar, to remember, para entender, to understand, para recibir to receive la revelación the de su palabra revelation of His y word, que pongamos la palabra and de we can Dios place the Word a of trabajar. God to work. Vamos a leer todo el texto y el contexto. We're going to read the whole text and the context. Aleluya. Pero antes de leerlo, antes de que se pase el tiempo, Before reading it and the time passes, quiero decirles algo muy importante. I'd like to tell you something very important. Cuando el apóstol Pablo The Apostle Paul, está en la Biblia, no podía ir a un lugar. he could not go to a place. Los hermanos The brothers llevaban pañuelos brought little handkerchiefs para que él orara por so he ellos, can pray for them. y esos lo llevaban luego a otros lugares Then they took those to other places. y les ponían los pañuelos a los enfermos, They placed those handkerchiefs on the a sick, los endemoniados, those that were demonized, y se sanaban. and they were healed. Eso quiere decir que cada vez que nosotros vamos a orar por los enfermos, That means when we go pray ¿vamos for a the usar sick, pañuelos? are we going to use handkerchiefs? No. Son casos excepcionales, They're very exceptional cases. pero son casos que se pueden volver a repetir. But there are cuando la ones that can necesidad happen existe. again. El otro día nos daba un testimonio una hermana aquí The other day a sister gave us que a dice testimony que ella fue y pidió que un pañuelo oraran en Colombia that she went and asked for a Lo handkerchief to be trajo. prayed for. She brought y it. se lo pusieron al enfermo They placed it on the sick. y el enfermo se sanó. The sick was healed. O sea que Dios lo hace, So God does it. porque Dios es Dios. Because God is Y Dios God. puede hacer lo que quiera, God can do whatever como He quiera wants, y cuando how He quiera. wants and Y when He nosotros no wants. tenemos por qué We don't have any reason to tratar de adivinar por qué Dios está haciendo try to las eliminate cosas. why God is doing these things. Le tengo una sorpresa, hermano. I have a surprise for you. Dios God no le debe a usted didn't ask you ni a mí or myself ninguna explicación for any por lo que explanation Él hace. by what He does. Porque Él es Dios. Because He is God. Porque Él es Dios. Because He is God. Porque Él es Because Dios. He is God. Es el que lo creó a usted. He's the one that Él created es el you, que creó a todos that nosotros. created all of Es el us. que creó los cielos. That created the Es el que heavens, creó la tierra. the earth. Él es el que puso orden en la He placed tierra. order on earth. Y creó todos los animales. And He created all the Y creó animals, todas las plantas. all the plants, Y creó todo lo que existe. and everything that exists. ¿Cómo? How? Palabra. By His word. No es el pañuelo, It's not the handkerchief. es la palabra. It's the word. Denle un aplauso al Señor. Give the Lord an applause. Porque esto tiene mucha más profundidad. Amén. ¿Cuántos quieren toda la revelación esta tarde? We're going to see the revelation this afternoon. Es bueno pedir revelación. It's good to ask revelation. ¿Qué es revelación, hermano Orantes? What is revelation, Brother Orantes? No es nada nuevo. Something new. La palabra etimológicamente hablando, revelar, The word, theologically speaking, to significa reveal quitarle el velo. means to maybe to take out the hairs. Pero quiere decir But it means que la esencia that the essence de la revelación of revelation ya estaba ahí. is already there. Lo que tiene es un velo. What you have is a little, Cuando el little Señor le covering. quita el velo, When you take out the es covering, revelado lo que está. it's revealed. Lo que cuando usted recibió al Señor When you receive God como Salvador personal, as a personal todo Savior, lo que Él es, everything that He todo is, lo que Él tiene, everything that He se lo has, puso ya. He replaced it. Pero Dios con tiempo But God with time va revelando. will reveal. Es buena la revelación, It's a good revelation. porque es sabiendo Because it's knowing y entendiendo lo que tenemos. and understanding what we have. Amén. Capítulo número 5, Chapter 5, verso 21 verse 21 del libro de Marcos. from the book of Mark. Y dice así la palabra. The word says, Y pasando otra vez Jesús When en Jesus un barco had a crossed la over otra by a boat, parte, quiere decir que cruzó so He el crossed mar de Galilea, el lago de the Galilea, Galilee Sea or the lake,
se juntó a él una gran multitud. A large crowd gathered around him. ¿Cuántos saben que cuando Cristo llegaba, se le llegaba la multitud? How many know when Christ came, the whole crowd Porque came? habían oído. Because they heard. Eso es lo que vamos a hacer aquí después al final. That's going to happen here later. In Vamos the a end. entregarles We're going to give las invitaciones the indications para que ustedes lleven la voz so you can bring the voice de que ese mismo Jesús that same que Jesus anduvo en Nazaret that was in Nazareth, a través de su espíritu through his Spirit, va a estar aquí el próximo will be here para sanarlos, to heal you, para librarlos, to free you, para bendecirlos. Denle un to aplauso al bless you. Señor porque Give applause to the Lord. Él estará aquí. because he will be here. Y vino uno de los principales de la sinagoga. Pongan atención quién era este hombre. Pay attention to who this man Y el was. nombre se llamaba Jairo. His name was Jairus. Y luego que lo vio, And when he saw, se le postró a los pies. he fell at his feet. Hermanos, tenemos que aprender. We need to learn. Cuando usted esté ante la presencia de Dios, When you are before the presence of God, lo primero que tiene que hacer the first thing you need to do es adorarlo. is worship Him. Es la adoración la que abre la ventana. It is a prayer that opens the doors and the ¿Usted sabe por windows. qué la presencia de Dios está en Ciudad de You Avivamiento? know why the presence of Porque God is aquí in se City of adora Revival? al Because here we Señor. worship Y el God. Espíritu Santo desciende. The Holy Spirit Y descends. siempre estará And aquí, He will always be siempre y here. cuando le adoremos, Always when you worship, siempre y cuando los sacerdotes always when the priests que ministran al pueblo that minister to the people para abrir la puerta, to open the door, para abrir el velo to open que the separaba curtain el lugar santo that separated the del holy lugar place santísimo, from the holiest y place. podamos entrar And there we can a donde enter está la chicana gloria de to where the Dios, Shekinah glory donde of está God la is, gloria de where the Dios glory of a God través is, de la adoración. through worship. Gracias, Señor, por la adoración y Thank la you, Lord, alabanza. for worship and praise. Este era uno de los principales This was one of de the los principles judíos. of the Jews. Y cuando llegó ante Jesús, When they came before se Jesus, postró a sus pies. he bowed down at his feet. Sin agradecimiento, hermano, Without gratefulness, no hay there isn't bendición de Dios. blessing from God. Los corazones desagradecidos, The hearts that are not grateful, Dios God los ve de lejos. sees them from afar. Pero el que viene But con those that come humildad, with humbleness, sabiendo que nosotros no tenemos nada knowing that we don't have anything, y que Él lo tiene todo, and He has it all, y que todo lo que necesitamos and everything we need, Él nos puede dar. He can give to us. Dice la palabra de Dios que Él atiende. The Word of God says that He attends those people. Siempre que nos acerca, este era un principal, un This- hombre principal This was a great priest, a principal entre los priest judíos, Jairo. in the Jews, Cuando Jairus. llegó ante el Señor, When he came before the Lord, se postró ante el Señor. he fell at his feet. Amén. Y le rogaba mucho diciendo: And he pleaded with him, saying, mi hija está a la muerte. Nótese My daughter is dying. Note here que no había muerto that todavía. she had not died yet. Su hija, la hija de Jairo, The daughter of Jairus no había muerto. had not died. Fue al Señor He went to the Lord para que hiciera un milagro so he can do a miracle, y su hija no muriera. and his daughter would not die. De nuevo, Again, el tiempo de Dios es importante. the time of God is important. Dios hará God will do lo que tiene que hacer. what he needs to do. Hay un gran misterio. There's a great mystery ¿Por qué a veces Dios why God te ha sometimes prometido, has promised you, y lo hemos visto, and we've seen que le devuelve la vida a las personas, that he gives life back to people? algunas veces no lo hace? Sometimes he doesn't do it. Porque cada uno de ustedes, Because every single one of you, incluyéndome a mí, including myself, tenemos un día, have a day. tenemos una hora. We have an hour. Y antes que llegue su día, Before your day y antes comes, que llegue su before your hora, hour comes, usted no se puede morir. you cannot die. Ahora, el día que le llegue el día, Now, the time in which your day comes, excepto por una razón especial de parte de Dios, except for a important reason from God, sus días en esta tierra your days on this earth se han acabado. have finished. Sí es nuestra obligación, Yes, it is our si obligation, creemos, if we believe, orar to pray para que los muertos se so levanten. the dead can raise up. Yo he visto muertos levantarse. I've seen dead people raise up. No sé si usted ha visto muertos levantarse, I don't know if you have, pero si no los ha visto, pídale a Dios que le enseñe que but if you haven't, ask God to show you, que puede existir. because it can happen. Jairo Jairus llegó al Señor Came to the Lord
y le rogaba, ven And he pleaded with him, come, y pon las manos sobre ella para que sea sana y viva. put your hands on her so she can be healed and she can live. Como buen religioso, As a good religious person, ya tenía un formato he already had a format, y le pidió al Señor que fuera and he asked God to y le go pusiera and manos. place hands. No es necesario It is not que nadie necessary ponga las manos for anybody to para place que usted hands tenga for sanidad. you to have healing. Y oiga el Señor la reacción. Listen to the ¿Es reaction. malo entonces, hermano, que pongan las manos sobre los enfermos? So is it No, bad no that we es malo. place hands on the sick? Bueno, Dios nos usa de esa manera. God uses us in that way. Pero es necesario que Dios nos toque. Is it necessary for God to touch us? Dios va más allá del tiempo. God goes greater than Y el time espacio. and space. Todos conocemos, a veces enviamos la palabra de sanidad. We all know we Y el send the word of Señor healing. sana a la persona, And God heals que a puede estar person en Colombia, be in que Colombia, puede estar en México, in que Mexico, puede estar en cualquier parte del in mundo. any part of the world. Como el centurión le digo, no es necesario que entres a mi casa. Just say it's not necessary for you to come to my home. Qué cosa más interesante que el centurión How interesting that the guard tenía más conocimiento had more que knowledge este principal de los judíos, than this principal que priest se of the llamaba Jews, Jairo. which is called Jairus. porque el centurión le dijo, no es necesario que vengas a mi casa. Because the guard said it's not necessary for you to come Jairo le in. estaba rogando que fuera a su casa But Jairus was pleading for him to come to a his home, ponerle manos. to place hands. Qué interesante. A veces How interesting. Sometimes las personas que no conocen a Dios people that don't know God conocen más a Dios know God que more muchos que somos hijos de Dios. than many that are children of God. Qué lástima, It's qué painful. tristeza, pero eso va a cambiar. En It's el sad, and that's going to change. Aleluya. Y fue con él y le seguía una gran multitud que lo apretaban. Quiero que vea esto. Jesús iba caminando. So Jesus was Había walking. estado al otro lado He'd been on the other side. del mar de Galilea. Of the lake. Había tomado una barca, había llegado. He had taken a boat. He Y had cuando come. llegó inmediatamente estaba este hombre principal When he came, there was this great de los principal judíos, priest of the Jews. y le digo, Señor, mi hija está enferma. He said, Lord, my daughter's Ven a mi sick. casa, Come to my home. ponles manos Place your hands on her para que sea salva so she can be healed y viva. and she can live. Y había una gran multitud. There was a great A Cristo multitude. lo seguían las grandes multitudes. Christ were followed by the multitude. Lo buscaban. They seeked him. Y en esta tarde el Señor nos va a dar de ese espíritu. In this moment, God will Para give que us that cuando spirit. nosotros llevemos estas invitaciones, So when you bring these se va a invitations, conocer que en un lugar, they'll know that in that en la place, ciudad de in that Mississauga, in Mississauga, llamada Iglesia Ciudad called de City Avivamiento, Revival, el Espíritu de Dios the se Spirit of God mueve y moves hace milagros. and does miracles. La voz se va a correr. The voices will be heard. Hermano Roberto, Brother Roberto, el día que Dios the day that God le devuelva la vista gives sight back, a un ciego en esta iglesia, somebody that is blind, no vamos a poder contener la gente. we cannot contain people in this Denle room. gloria a Dios. Give glory Porque to va a God. suceder. Cannot Porque contain. va a suceder Because it will si sustain. nosotros creemos. Kira Basatoria Machanda. Le seguía una gran multitud y lo apretaban. A Quiero large que crowd tenga followed esta concepto en su mente. And they pressed around. I want you to have this concept in your mind. Verso 25 dice, Verse 25 says, y una mujer, and a woman, ya hablamos de esta mujer, pero We vuelve a aparecer aquí. we already Dice, spoke y about una this woman. mujer This woman que tenía un flujo de sangre who has been subject to bleeding por 12 for años. 12 years. Su condición era difícil. Her condition was very tough. 12 años. 12 years. Eso, That ella tenía un cáncer. she had some sort of cancer. Por supuesto, en este tiempo no lo habían conocido y diagnosticado como esto. Maybe in this time they didn't diagnose it as cancer. Nosotros hemos visto aquí We've seen here gente sanada de cáncer. people healed of cancer. El Señor lo hizo en ese tiempo. The Lord did it in como that vamos a time. verlo. No hay enfermedad There is no sickness aquí en la tierra, here on earth, debajo de la tierra, underneath the en los earth, cielos, in the heavens, que sea más poderosa that is more que el nombre powerful de Jesús. than the name of nuestro Salvador. Jesus. El nombre de Cristo The name es of más Christ, poderoso que todo The nombre. most powerful name above all Y names. cuando ese nombre es invocado, That when that name is evoked, Dios sana al enfermo. God heals Porque the es el sick. deseo de Dios It's the desire of God sanar al enfermo. to heal the sick. Entre los nombres que Dios ha revelado a su pueblo Among the names that God has revealed to his people existe consists la palabra Rofe, the
The word Rapha, que significa el que sana, which means the one that heals. el que tiene la capacidad, The one that has the el que tiene capacity, la autoridad that has the authority, y el que tiene el deseo and has the de desire sanar a su pueblo. to Denle heal un the people. aplauso a ese Give the Señor, Lord an applause. que es el Dios eterno. The eternal God. 26. Y había sufrido mucho 26. And she had suffered a great con deal muchos médicos under the care of many y había doctors, gastado todo lo que and tenía had spent all y she no had. le había aprovechado. Antes su situación era peor. Yet, instead of getting better, she grew worse. No sé si será que el Señor estuvo en Canaán I don't know if the Lord o was in estaba en Canaan Canadá, or in Canada. porque una de las cosas que a veces tiene el sistema médico de Canadá One of the things that exists in the es Canadian que system no lo tienen usted un montón de tiempo, usted no sabe, is that you don't have a lot of time. You don't know. porque el hombre Because man es limitado, is very limited, pero Dios es but God ilimitado. is unlimited. Gracias a Dios By the grace of que God, usted y yo you and I tenemos have a Dios. God. Gracias a Dios Thanks to God que Cristo Jesús that Jesus en Christ el pretorio romano in this particular fue Romans sacrificado, was fue sacrificed, golpeado en su was espalda, beaten on his y back, por las heridas de Cristo and by the wounds hace 2000 años has done usted miracles. y yo You and fuimos I sanados, have been healed porque todo es posible para el que cree. because everything is possible for those that believe. Ahora déjeme que le dé un consejo sabio. And now let me give you some advice. Si usted no cree, If you don't believe, tómese las medicinas, take your medications. no se vaya a morir, You're not going to die. porque eso es de creer de verdad. Because truly believing. Ahora si usted cree, Dios lo puede sanar. Now if you believe that God can heal you, Es más, ya vamos a ver, esta mujer había pasado por todos los médicos we can see this woman Había with many gastado todo doctors. su dinero. She spent all she had. y había llegado al momento en que ya no hallaba qué hacer. She came to a Ahí moment where she llegó a did not know Cristo. what to do. She came to Christ. Porque así nos ocurre a nosotros, Because there it occurs to que us tratamos nosotros de resolver los problemas. that we try to Y resolve our own cuando hemos hecho problems. todo lo que podemos, And we've done all that we todo lo que could, nuestra capacidad, all that our todo capacity, lo que nuestro deseo all that our desire tiene has, y ha fracasado, and it has failed. entonces corremos a Jesús. That's when you run to Jesus. Gracias a Dios que Jesús está ahí, Thanks to God that He's porque there. Él sí puede hacernos el milagro que Because He tenemos can do the necesidad. miracle that you have a need for. Y dice que su condición era peor And de it la said que la that tenía. her condition was getting worse. Como ahí había oído hablar de Jesús. When Qué she heard about interesante hablar Jesus, de Jesús. how interesting being here Dar about Jesus, testimonio. give testimony. Esta mujer había oído que Jesús sanaba. She heard that Jesus healed. Oyó hablar de Jesús y llegó por detrás. She heard about Jesus and she Entre came up behind todos los que him lo acompañaban and all those that were y with him, tocó su vestido. Dice. and she touched his cloak. Aleluya. Diga, tocó su vestido. Say, touched his cloak. Aleluya. Porque se decía, Because she thought, si tocare tan solamente su vestido, if I just touch his clothes, I will be healed. la fe, esta mujer tenía. Faith. This woman had faith. El elemento indispensable The indispensable para que element los milagros ocurran so miracles can se happen llama fe. is called faith. Sin fe, Without faith, nada es posible. nothing is possible. Con fe, With todo es faith, posible. everything is Porque possible. todo es posible para el que cree. Because everything is possible for those that ¿Cuántos believe. creen aquí? How many believe here? El Señor va a hacer imposibilidades. The Lord will do porque impossibilities nosotros creemos. because you believe. Esta mujer creyó. This woman Digo, yo he believed. gastado 12 años. She said, I spent 12 He years. estado enferma. I've been Imagínese sick. usted 12 años. Can you imagine Una 12 de years? flujo de sangre. Usted se imagina qué terrible, incómodo es. Can you imagine how comfortable it is having all that blood? Y había llegado y había gastado todo lo que tenía. And she had spent all she Me had. imagino que había visto los mejores médicos. I can imagine she saw all Y the había best ido a todo el doctors. que le decía, To all those haga that said, esto, póngase eso. Do Y this, había gastado. place this. She spent Y su everything. condición, And her condition, en vez de ir mejorando, instead of getting better, se ponía peor. it got worse. Pero ella había oído hablar de Jesús. But she heard about Jesus. ¿Ha oído usted hablar de Jesús? Have you heard people speak about Este es Jesus? el mismo Jesús. It's the same Jesus. Y su fe dijo, si tan solo pudiere And her face said, if only I could tocar touch al Señor. the Lord. Aleluya. Y luego, And then, cuando lo tocó, when she touched him, me gusta lo que dice esta I versión, like what this version says. la fuente de su sangre se secó.
The fountain of her blood dried up. Dele gloria a Dios. Give glory to God. Dele gloria a Give Dios. glory to God. La sanó inmediatamente. He was healed immediately. Ella puso su fe en acción. She placed her faith in Y action. dijo, si tan solo pudiera She said, tocarme, if I could just touch him, sería sana. I'll be healed. Y como pudo, And as she could, alcanzó. she reached Y alcanzó She la reached vestidura del Señor. the clothes of God. E inmediatamente sana. Immediately she was healed. Como Dios How God puede sanarnos instantáneamente. can heal us instantly. Espiritualmente, Spiritually, cuando usted ora when you y pray después le da gracias a Dios, and give thanks to God, usted ya está sana. you're already healed. Usted ya está sana. You are already healed. La manifestación en lo natural Manifestation in the natural tarda a veces en venir, is late pero sometimes, usted ya es sano. but you're already healed. Por eso es que no debemos orar todos los días o repetidamente That's why you should not pray every day or repeatedly por la misma enfermedad. for the same sickness. Porque si usted vuelve a orar por su enfermedad, Because if you were praying quiere for decir que sickness, la primera vez that means the first que time oró, that no you creyó. prayed, you did not believe. Y tiene que estar todos los días. And you need to do it every Cuando day. usted ora, When you pray, el día siguiente usted lo que tiene que darle gracias a Dios. Next day, you por need mi to give sanidad. thanks to God for your Gracias. healing. Nosotros oramos todos los días. We pray every Todos day. los días le damos gracias we al give Señor thanks to God por la every day sanidad de mi for the esposa, healing of por my mi wife, sanidad, for por my la healing, sanidad de mis for hijos, that of my por la children, sanidad de mis for that nietos, of my por la sanidad de grandchildren, toda mi for parentela, that of por all la my sanidad whole de family la tree, familia del for that pastor, of the por la pastor's family, sanidad de todos ustedes, for all of por la you, sanidad de todos for the nuestros healing hermanos. of every Le one of our damos brothers. gracias. And we give thanks. Imagínese usted que la mujer Can you imagine the woman? hubiera dudado. If she had doubted, Si en ese momento duda, if in that moment she doubts, Dios a veces nos hace hacer cosas insólitas, God makes us do insolid things, hacer cosas diferentes, things that are different, cosas que no tienen sentido. things that don't have meaning. Y en la obediencia And in obedience al Espíritu Santo to the Holy Spirit, es que está nuestra victoria. that's where your victory is. Nuestra victoria está en obedecer al Señor, Your victory is no in a obeying nuestra God, mente, not your mind, no lo que el hombre nos ha not enseñado, what man has taught you, no lo que leemos en la internet not what you read in the internet ni en los libros, or in books, sino que lo que el Señor ha revelado a nuestro but what corazón. God has revealed to our La hearts. mujer creyó y The fue woman sanada. believed, she was healed. Y luego Jesús, mire la reacción de Jesús And look at the reaction of Jesus. en el 30. Y luego Jesús, Verse 30, at once Jesus, perdón, vamos a leer la segunda parte del 29. Y luego Second part, la 29. fuente de su sangre se secó y él sintió he felt en el cuerpo He felt in the estaba body sana that he was el healed azote. from her suffering. Yo he tenido experiencias donde he estado enfermo. I've had experiences where I've been sick. Inmediatamente en mi corazón he tenido el testimonio del Espíritu Immediately in my Santo. heart, I've had the testimony of the Holy Spirit, and I've been healed. Hemos orado por una necesidad. We prayed y for hemos needs. sentido el testimonio en el We corazón. felt the testimony in the heart, Ya está hecho, and it's been done. porque así actúa Dios. That's how God A veces no acts. lo vemos. Sometimes we A don't veces see no it, lo tocamos. or we touch it. A veces no lo probamos con la boca. Sometimes we don't try with our Pero mouths. en el Espíritu, With the Holy Dios Spirit. ha hecho el milagro. God has done the miracle. Luego Jesús en el 30, conociendo en sí mismo que virtud había salido de él, And at once Jesus realized that power had gone out se from him. volvió a los que lo acompañaban y dijo, ¿quién me ha tocado? He turned around in the crowd and asked, "Who touched me?" Qué cosa más interesante. How interesting. Sintió que lo tocaron. He felt that somebody touched him. Ahora mire la respuesta lógica de los que lo rodeaban. Now look at the Ellos logical estaban answer of the todos- people that surrounded todos him, los discípulos of all the disciples. y muchos maestros de la ley Many que seguían teachers a of the Jesús, law que conocían la palabra, that knew pero the mire word, la reacción de But ellos. look at the reaction of them. Cuando Jesús le dijo, virtud ha salido de mí, alguien me tocó. When he said, "Power came out of me, someone touched me." Oiga la reacción Look at the de los que reaction lo of acompañaron. those that were with him. A veces así es. Sometimes that's the way it is. Dios nos sana God heals. y los que están a la par de nosotros Those that are around nos us dicen, Sí. quién sabe, hermano, cuídese. say, "Who knows, brother? Just take care of yourself." No se asocie con gente que no tiene fe. Don't associate yourself with people that do not have Asóciese faith. con gente Associate que tiene yourself fe igual a la with suya people that o have mayor faith, que la suya. that keep care Porque of si no, yours. los que no Because if creen not, le those that botan su believe fe. will bring down your faith. Asóciese usted con gente que lo Associate levante, with people con that gente lift que lo yourself up, bote. not those that bring you down. Jóvenes, valga la pena Young people,
enseñanza gratis. It's a free teaching here. Cuídense quiénes son sus amigos. Take care of those that are your Hagan friends. amigos que los levanten. Be friends no with those that amigos lift que you los up, boten. not those that bring you No down. amigos haraganes. Not those no that are amigos pagan. con pagos. Porque déjeme que le diga, Because let me say, los nerds de hoy those of today, son los presidentes de las compañías The president of multinacionales, son billonarios. those are people that are from the world. Y el capitán del equipo de fútbol o de The básquetbol captain on the basketball team or the soccer termina team trabajando en McDonald's is working at McDonald's. o en Burger King. or Burger King. Sea sabio, sea con quien se asocia. Be wise. Know who you get Gente que yourself lo with. levante. People that lift you Hermanos, up. usted asocie con gente que tenga You're fe associated with people mayor that que faith, la suya, igual que la suya, greater than yours para or que more su than fe yours, sea levantada. So your faith can be lifted up. No se rodee usted de la gente que no cree. Don't be around people that do not Porque eso believe. yo le llamo bomberos. So we call those Son los que firefighters. vienen y apagan el fuego. Those del that Espíritu turn Santo, off le your echan toda el fire. agua fría. Eso es lo que andan haciendo. That's what they're doing. Usted no sé si se ha dado cuenta. I don't know if you've realized. Gracias, Espíritu Santo, Él está ministrando aquí. Thank Porque you, Holy esto no Spirit. es lo que en mi mente. This Y wasn't in gracias my a Dios mind. porque Dios toma nuestra mente y habla lo que Él quiere. Thank you because Dele God gloria takes a our mind and Dios. speaks what He wants. Usted se ha dado cuenta como gente You've realized how people que habla solo de enfermedades. that only speak about sickness. No se asocie con esa gente Don't associate yourself with those people porque le van a botar su fe. because they'll bring down your faith. Usted empieza a hablar y se fíjese que tengo un dolor aquí. You speak, you say, oh, look, I have pain Y hay here. 20 personas que le empiezan a decir, oh, tiene que tomar esto. There's tiene 20 que people otro. say, Yo oh, you tenía need to a mi take this, prima you o need to mi take this. abuela que le pasó exactamente That this lo happened to mismo. my grandma. Eso no se cura, hermano. Eso That's no se incurable. cura, hermana. Esos son bomberos espirituales. Those are spiritual Apártese firefighters. de esa They gente. turn off your Huya fire. de ellos. Get away Haga from caso them. a la palabra de Be Dios. according to the La word. palabra de Dios dice The word que of el God hombre says that man espiritual that's spiritual ve el peligro. sees danger. Y en el original dice, In the original says, sale corriendo. he goes Cuando fleeing. usted ve a esta gente, When you tiene see these hermana, people, bombero, yo me voy. I leave. Yo me alejo. Porque me va a robar mi fe. He's going to take away my faith. Esos son los que rodeaban al Señor. Those are the people that are around Jesus. Aleluya. Y él miraba alrededor And he para looked ver, around el Señor Jesús miraba para ver quién lo había tocado. to see who had touched him. Entonces la mujer, temiendo y temblando, So the woman, knowing what had happened, sabiendo que ella había sido la que lo había tocado, knowing that she had been the one that vino touched y him, ponga atención, se postró delante de she él bowed down before him and told him the truth. como Jairo se postró delante de Just as él. Jairus did, he recognized him as God. Siempre tenemos que reconocer a Dios. You como always que need Él to es recognize God for Dios. who He is, God. Él tiene la primera He has the first y la última palabra. and the last word. Él es el mismo ahora, He's the same as today, hoy y por los siglos de today, los and siglos. from centuries to No centuries. cambia y He does no hay not change, and variaciones there's no en él. variations of Him. El mismo Dios que hace 2000 años The same God 2000 years estuvo con ago la mujer del flujo de sangre, by the woman es el of the mismo flowing of Dios blood, nuestro que is the está en same medio God nuestro that is our a God través del amongst Espíritu us, Santo through the Holy para hacer Spirit, esos forever. milagros o milagros Those aún are más miracles of poderosos de miracles lo that que have done hicieron. powerful miracles. El Señor Jesús le dijo a los apóstoles, Lord God told our apostles, milagros más grandes que los que yo he hecho haréis vosotros. greater miracles that I've done you will do. Yo lo creo. I Porque si el believe it. Señor lo dijo, es verdad. This is God said it is true. Y el Señor le dijo, hija, The Lord said, daughter, oiga qué bien, qué lindo el Señor. Tu fe your faith te ha sanado. has healed you. No le dijo, Did not yo te he say, sanado. I've healed you. No te dijo, porque tú viniste a mí, Did not has say, sido sana. because you've came to me and you've been healed. Porque desafortunadamente hay ministros que creen que los que sanan son So ellos. unfortunately, there's ministers that believe that they heal. Son más ignorantes que el burro que They're llevó more al ignorant Señor than a donkey. entrando a Jerusalén. That will bring the Lord to Jerusalem. Gracias a Dios que el burro nunca pensó que los aplausos y los hosanna eran para él. Thanks to God, the donkey didn't think those applause were for him. But there are pastors, ministers that believe when they applause, it's for him that they are Son applauding. más ignorantes que They el are more burro, ¿eh? ignorant than the donkey.
cuando la gloria es para aquel When que the vive glory is para for those that siempre, live por los forever, siglos de los from siglos. centuries to Aleluya. centuries. Aún hablando después, y los discípulos le dijeron, pero Señor, He said, Lord, si estás rodeado, ¿cómo dices que alguien you're te ha- surrounded. How te can ha you say tocado? somebody has touched you? Y el Señor le dijo, And the Lord said, virtud virtue ha salido de mí. have come out of me. Virtud ha salido de mí. Power and virtue has Vamos a come out of regresar me. a esto rápidamente. And we'll return quickly. Queremos leer toda la escritura. Y regresando, Returning, aún hablando él, vinieron a la casa del príncipe de la sinagoga. and they came to the Esto principal of the es synagogue. Jairo. This is Jairus. Oiga lo que dice esta versión, era príncipe de la sinagoga. Listen, era it uno was de a los synagogue principales. leader. Y diciéndote, y He le said, vinieron a decir los de la casa de él, People from his tu house hija came, ha muerto. and they said, your daughter is dead. ¿Para qué molestas más al Señor? Why bother the teacher anymore? Se acabó. It's done. ¿Para qué molesta al Señor? Why are you bothering him? ¿Qué enseñanza más grande? There's something so great there. ¿Qué enseñanza más grande? What a great Nunca teaching. se dé por vencido. Never let yourself be convinced. Nunca diga ya no voy a orar. Don't say I won't pray. Nunca diga ya no voy a creer. Yo Don't voy say I'm not a gonna seguir believe. creyendo Because God hasta que continue to vea mi believe milagro until I see my realizado miracle en mi vida realized y in my Dios life. haga en mí God lo does in que me ha prometido what que He has hará. promised to do. Todas las